Escuela Sabática 2021, primer trimestre. Nuestro estudio para esta semana, jugar a ser Dios. Una buena semana para cada uno de ustedes. El tiempo no se detiene e increíblemente hemos llegado a la lección número 6, jugar a ser a Dios. Y es una lección interesantísima donde continuamos estudiando los capítulos del libro de Isaías y donde vamos extendiéndonos al mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros en este trimestre. Te invito desde ya a que puedas profundizar el estudio de la cartilla durante cada día y lo más importante, poder leer y entender la estructura que el libro de Isaías tiene a través de estos mensajes. Quisiera comenzar haciendo una reseña diciéndote que Isaías 13 y 14 exploran la idea del juicio de Dios, incluyendo la temática del día de Jehová. El juicio es una iniciativa divina que podría conllevar el anuncio de una era, por ejemplo, de sufrimiento o el comienzo de una nueva era de experiencias alegres. Juicio, por ejemplo, podría recaer sobre una nación extranjera, como ocurre en Isaías 13 y 14. Tiene una aplicación universal. Isaías 25 y 26 son parte de los cánticos donde se anuncia la restauración de Judá, pero también incluye significado escatológico para los redimidos al final de estos tiempos, en la primera parte. Por otro lado, el capítulo 25, que también en esta lección pues se enfatiza bastante, se divide en tres partes. El capítulo 25, en primer lugar, presenta una alabanza a Dios por la victoria, una fiesta para el pueblo de Dios también. En segundo lugar, y en tercer lugar, pues la victoria del Señor sobre los enemigos. Isaías 26, que es el siguiente capítulo, que se titula en mi Biblia El Cántico de la Confianza de la Protección de Jehová, también trata sobre las características de los redimidos. Ahora son una nación fiel y permanecen fieles, entre otras características. En este estudio de esta semana vamos a explorar a detalle cada una de ellas y como lo dijimos hace un momento, comenzamos y me gustaría conversar contigo y cuando tú estudies tu lección toma mucha referencia de este tema acerca de los juicios de Dios. La idea del juicio es un tema recurrente en la literatura profética de la Biblia. El juicio podría implicar el final de una era, de un sufrimiento y el comienzo de una nueva era con experiencias o expectativas de gozo. O podría también traer o anunciar destrucción futura. El juicio también, como ocurre en las profecías de Isaías y que hace un momento pues lo comentábamos, que están enmarcadas en el capítulo 13 y 14, y los capítulos siguientes, esos días de juicio en ocasiones se anuncian y utilizan la expresión el día de Jehová. Como se evidencia en la primera mitad del libro de Isaías, el día de Jehová puede significar un día de restauración, también puede significar un día de cambio. Sin embargo, el día de Jehová podría ser también un día de destrucción, como sucede en esta ocasión en Isaías 13 y 14, que se refieren a la devastación de Babilonia y de Asiria. El juicio que incluye el día también podría tener implicaciones negativas para Judá, pero esa característica se va más comúnmente al juicio contra las naciones extranjeras. El juicio se produce, nótalo bien, por una iniciativa de Dios, porque el texto dice, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que alegran con mi gloria. No es habitual en el idioma hebreo comenzar una oración con un sujeto, sino con un verbo. Sin embargo, este versículo hace una excepción. El texto aquí enfatiza el yo y por otro lado, pues hace un atributo notable de Dios como un Dios soberano delante también de toda la presencia y los poderes terrenales. También se enfatiza en Isaías 14, Jehová de los ejércitos, diciendo ciertamente se hará de manera lo que he pensado y será confirmado lo que he determinado, dice el texto 24 del capítulo 12, el capítulo 14, perdón. Por otro lado, la relación con él, Dios fuerte, que Isaías 9:6, que lo tocamos la lección anterior, el autor utiliza en Isaías 13:3 también la palabra poderoso para referirse a los primeros guerreros poderosos y los cuales son los instrumentos para la ira de Dios. Otro elemento importante que la lección enfatiza con respecto al juicio
es la importante inminencia, por ejemplo, porque está cerca el día de Jehová. He aquí el día de Jehová viene, dice otra frase importante. Aquí se describe una imagen de alguien que está listo o preparado para una batalla. Jehová de los ejércitos pasa entonces, revista a las tropas para la batalla. Sería un día de ira, dice Jehová. Asimismo llamé a mis valientes, dice el texto. Este es el texto número 4, para mi ira. He aquí el día de Jehová, dice el siguiente texto. Viene terrible y de indignación y ardor de ira, dice el texto 9. Y la tierra se moverá en su lugar, dice el texto también 13. Día de indignación de Jehová de los ejércitos en el día de ardor de su ira. Otro elemento entonces notable en estos textos es el juicio de Jehová, es la razón del juicio final y el día de destrucción. El texto 11 dice, y castigaré al mundo de su arrogancia, la arrogancia de los soberbios, dice el texto, y abatiré la altivez de los fuertes, dice el texto número 11, Isaías 13:11. Todos estos pecados están plasmados en Babilonia, y es una Babilonia literal, y también en una Babilonia espiritual. Ahora, hay un punto importante aquí, que es la seguridad de la victoria. Aunque las profecías de Isaías 13 y 14 se centran en Babilonia, en Asiria, al final del capítulo 14 abarcan toda la tierra. Este es el consejo que está acotado sobre la tierra y está en mano extendida sobre todas las naciones, según Isaías 14, 26. Isaías 25 también. Más adelante es un cántico. Isaías 25. Es un cántico de alabanza en favor de Dios. El día escatológico de Jehová, en este día el capítulo tiene 3 partes claras. Estas son en el capítulo 25, del texto 1 al texto 5 y 6, y del texto 8, 9 al 12. La primera parte es un canto de alabanza por lo que Dios ha obrado con todo su pueblo después del dolor y el sufrimiento prolongado. Dios concluyó en ese entonces lo que había ideado para su pueblo, porque has hecho maravillas, dice el texto. La segunda parte de este capítulo abarca los versículos, capítulo 25, versículos de 6 al 8, donde su contenido enfatiza la celebración del pueblo de Dios, porque Dios entonces ha restaurado, dice el texto ahí, la alegría, la felicidad, la paz sobre su tierra. Dios ha eliminado de sus vidas el tiempo oscuro de sufrimiento. Dios ha enterrado su dolor y sus lágrimas. Ahora es el momento de festejar. La última parte de este capítulo 25, últimos textos, texto 11 y 12, en esta sección se desarrolla un canto de Dios de primera parte. Aquí se estipula, como dice literalmente, este es Jehová quien hemos esperado. Abatirá la fortaleza de tus altos muros, por ende el pueblo de Dios se gozará y se alegrará de la salvación, porque la mano de Jehová reposará sobre este monte. Y también hay un punto importante en la lección que habla acerca de la nación fiel. El cántico de Isaías 26, que es el siguiente capítulo, complementa el canto del capítulo anterior, del capítulo 25, especialmente en los versículos del 1 al 10, enfatiza un tema importante en relación con los redimidos, que se aplica en primer lugar con la nación de Judá, que regresa a la tierra natal después de la deportación de Babilonia. La temática de esta sección es la fidelidad. La pregunta es, que nos podríamos hacer, ¿quién puede entrar por las puertas y participar del banquete? El cántico escribe o describe más bien la ciudad como protegida, y ahora viene la orden, y dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de las verdades. La nación ya no es una nación pecaminosa. La expresión hebrea que se usa para esto, según el léxico hebreo, denota varias cosas. Primero, una persona recta, que se comporta de una manera correcta. Segundo, una persona piadosa, que pertenece a la comunidad de Yahvé. Y tercero, esa persona piadosa que complace los mandamientos. Cuarto, al que se considera justo y correcto en síntesis. Por lo tanto, esto enmarca que estos versículos de Isaías 26 brindan más detalles sobre las características de estos redimidos.
Y también complementa la línea de pensamiento anterior, donde dice fiel, se mantiene. El que es fiel, se mantiene fiel. O que traduce también en la versión de Reina Valera 60 como gente guardadora de verdades. O como en algún momento el capítulo 26 y texto 7 presenta una palabra nueva, presenta un adjetivo en este caso para describir a los redimidos. Es la expresión hebrea que describe a una persona justa y recta. El camino del justo es rectitud. Tú eres recto, pesas el camino del justo. Dice el libro de Isaías 26, texto 8 y texto 9, que brinda otros elementos en la experiencia de estos fieles que ingresan o que entran a la ciudad mencionada en esta sección. También el camino de los juicios, oh Jehová, dice la palabra, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, con mi alma te hemos deseado de día y de noche, y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré y buscaré. Luego, porque hay juicios tuyos en la tierra de los moradores de este mundo de su justicia. Yo quisiera finalizar aplicando los textos y los párrafos que hemos compartido a la vida y en tres comentarios. El primero, la escena de juicio parece ser bastante aterradora, espantoso, para muchos quizás, pero muchas veces el miedo al juicio inminente impulsa a la gente a buscar al Señor y finalmente a entrar en el camino de la salvación. ¿Qué lección podemos aprender de las escenas del juicio en el libro de Isaías? Definitivamente muchas. Número 2, otra aplicación que quisiera compartir contigo para la vida. En Isaías 25, Dios muestra de antemano su fidelidad, un Dios fiel, para librar a su pueblo de la opresión de sus enemigos. Los derrocará con su extraordinario poder. Dios dará paz, Dios dará gozo al pueblo. Él ha asegurado la victoria en el pasado y nos dará la victoria en el futuro. Dios es nuestra victoria y podemos obtener la victoria sobre el sufrimiento, el dolor y el pecado, porque el poder de Dios es todopoderoso. ¿Qué esperanza entonces nos da este pensamiento para contemplar el día de la gran fiesta escatológica en que Dios ha preparado para su amado pueblo? Es una pregunta que todos podemos contestar. Y número 3, para poder cerrar este pequeño comentario, Isaías 26, como una aplicación adicional a la vida, brinda algunas características de los que entrarán a las puertas de la ciudad protegida. La gente justa, decía el libro, y la que guarda las verdades entrará. Con estos versículos en mente, ¿cómo podemos describir nuestra experiencia de fe últimamente? Es una respuesta también que nosotros podemos contemplar. Continuemos investigando, continuemos estudiando el libro de Isaías, que en cada versículo, en cada capítulo, encontraremos un mensaje muy especial para nosotros. Que Dios te bendiga. Si tienes algún comentario o deseas conocer más de la Biblia, déjanos tu contacto en la sección de comentarios aquí abajo del video y nosotros te contactaremos. Recuerda y te invitamos a que puedas compartir este video y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.